Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver un nuevo video de estructuras para cargas horizontales. Esta sería la parte C. Por una cuestión de subidas al canal mismo, aparece unos días después de la parte D. Como elementos constituyentes dentro del tema que estamos desarrollando, de la estructura frente a cargas de naturaleza horizontal, o sea, elementos que compongan el conjunto estructural que brinda esa rigidez horizontal, tenemos elementos principales contra viento y elementos de distribución en el plano horizontal. Esos elementos de distribución suelen ser las losas, cuando son básicamente de hormigón in situ, macizas, que tienen una adecuada rigidez en el plano en líneas generales. No obstante, hay que analizar a veces en ocasiones, sobre todo en situaciones desfavorables, qué esfuerzos puede implicar que ese elemento se comporte en forma rígida y para transmitir las cargas a los elementos verticales que toman esas acciones. Pero en general las losas macizas suelen ser adecuadas para esta distribución. Supongamos jugar un poquito con un proyecto y entonces tenemos en principio un anteproyecto y queremos identificar cuál es el mejor sistema estructural de los que estamos evaluando frente a cargas horizontales. Entonces, en nuestro estudio de ingeniería, uno de los colegas nos plantea que en función de la planta de arquitectura tenemos la posibilidad de colocar un tabique ciego sobre el eje izquierdo, T1, en el cual no habría ningún impedimento desde el punto de vista del diseño y la función, y un tabique T2 en la cara trasera normal. Entonces nos preguntamos si esta puede ser una buena disposición para tomar las cargas horizontales. Supongamos que estamos analizando un edificio de 15 niveles, por decir algo. Entonces, este sistema en donde suponemos que, por ejemplo, las losas son macizas in situ y que las columnas tienen un sistema de vigas pero son chatas, ¿sí? Unas vigas de poca altura, y por lo tanto la rigidez de los nudos es muy pobre y por lo tanto el aporte de los pórticos va a ser limitado. Entonces, en principio, evaluamos qué pasa si el 100% de las acciones lo toman los tabiques. A partir de este planteo, vamos a reflexionar un poquito a ver si es adecuado o no. Observamos que el punto en el cual convergen los dos tabiques que hemos planteado es el punto del eje 3, el eje 3 con el origen. Ambos sistemas convergen a un punto. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena modelar la estructura de los, no sé si dije 15 pisos, en 3D, con todos los detalles de columnas, vigas, estos tabiques y demás elementos estructurales, y aplicar los sistemas las acciones de los estados combinados para evaluar cuál es la respuesta de este sistema? ¿Vale la pena tomarnos todo ese trabajo o quizás mejor reflexionar un poquito antes de hacerlo, a ver si el resultado que vamos a arribar va a ser satisfactorio o no? En principio, el hecho de que converjan los tabiques en un punto parecería indicarnos que el sistema no es adecuado. ¿Debo repensar mi planteo? Sí, debería rediseñar la estructura, porque si la corro con un software de diseño en 3D, probablemente, digo probablemente porque depende del programa, no me indique errores y brinde una solución. Si, sin analizar los resultados en cuanto a términos de deformaciones relativas y deformaciones totales, paso a un postprocesador y busco que me brinde las armaduras en tabiques, losas y columnas y vigas chatas, voy a tener una solución del problema.
pero si analizamos las distorsiones por piso y las deformaciones, veríamos que son incompatibles con las de uso. Y asimismo, las cuantías de armado de los tabiques en la dirección menor probablemente serían excesivas. Pensemos entonces, antes de adoptar un criterio, estamos trabajando a nivel de anteproyecto con una hoja y un lápiz, adecuar ese sistema. Entonces al tabique T1 y al tabique T2 que ya teníamos le incorporamos un tabique T3, porque hemos logrado que con algunos huecos el tabique T3 no va a ser un tabique ciego, dentro del contexto del planteo arquitectónico sea factible incorporarlo. Entonces, frente a cargas horizontales, por ejemplo, en el sentido de omega x, me pregunto cómo se va a comportar. Y frente a cargas horizontales, según la dirección y, naturalmente, también la pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta ahora de este sistema? Tenemos tres tabiques, T1, T2 y T3. Vamos a hacer un modelo del primer planteo con un software, donde en rojo están los dos tabiques, T1 y T2, en verde son las columnas, en gris las losas. En este caso directamente, como son vigas chatas, omitimos las vigas y es un entrepiso sin vigas, ¿sí? O sea, losas apoyadas sobre columnas. Lo hicimos de 7 niveles, porque ya se manifiesta el problema con esa cantidad de niveles, no hace falta darle mayor altura al edificio. Y en función de esto, vamos a aplicarle un sistema de cargas horizontales. No importa la magnitud, porque no estamos evaluando una estructura real, sino solamente la respuesta, el comportamiento, y ver cuál es la respuesta del primer sistema que analizamos en papel y lápiz. Aplicamos las cargas horizontales según I, vemos la estructura desde una otra visual, tenemos el tabique T1 y T2, es asimétrico, el centro de rigidez no va a estar coincidiendo con el eje C para ese sistema de cargas, sino va a estar desplazado hacia el eje B, entre A y B. El modelo corre, la respuesta que nos plantea es una traslación y un giro sensible, y evidentemente me está indicando esto que las asimetrías son excesivas, las distorsiones son también importantes, y voy a tener problemas, aunque diseñe con un grado de seguridad adecuado a rotura, suponiendo que no esté en zona sísmica, probablemente voy a tener problemas para las condiciones de servicio. No es un proyecto adecuado, aunque el programa me haya dado una respuesta y podría a partir de esta respuesta definir las armaduras requeridas en los tabiques, en las losas y en las columnas. La deformada del nivel 7 es la que vemos a la izquierda y la deformada del nivel 1 es la que vemos a la derecha. El primer modo de deformación es torsional, y eso, cuando el primer modo es torsional de respuesta, me está indicando que el funcionamiento no es correcto, y estamos confirmando en el modelo lo que supusimos en principio solamente con una hoja, un lápiz y unos minutos de reflexión. A partir de esto, supongamos que estamos hablando con el estudio de arquitectura, le planteamos la necesidad, ya no la posibilidad, de incorporar un tabique más. Entonces, finalmente el estudio de arquitectura interpreta el problema y nos acepta la colocación de dos tabiques más. Entonces vemos al tabique T1 y T2, tenemos un tabique en la dirección X sobre el eje 1, horizontal, y un tabique en la dirección Y sobre el eje E en vertical. Y ahora tenemos este sistema, ¿sí? No es un diseño totalmente óptimo, pero seguramente interpretamos que hemos mejorado el comportamiento. Esta es la visual que tenemos ahora. Y la respuesta la tenemos a la derecha.
la corrida del modelo, observamos que ahora hay una traslación básicamente de la planta y el giro es realmente muy limitado y no va a generar inconvenientes desde el punto de vista el nivel de cargas de servicio. Por lo tanto, este diseño a priori puede ser una sustancial mejora del anterior. Entonces, observamos la deformada, el primer modo deja de ser torsional, entonces es una posible solución del problema. Básicamente, ¿qué les quiero mostrar con esto? Ustedes no van a tener tanta fortuna de tener una estructura tan rectangular o tan cuadrada para normalmente, ¿no? Simétrica en planta al menos. Pero a veces, cuando estamos evaluando el proyecto, antes de hacer el modelo espacial de la estructura con todo grado de detalle, hacer un análisis práctico sobre las variables que hemos analizado previamente para ver si la respuesta que esperamos obtener va a ser adecuada o no. ¿Sí? Porque si no, como les dije, ante un sistema inadecuado puede haber una solución, puede haber hasta planos de armado de la estructura, y si yo no he controlado distorsiones, deformaciones relativas, puede ser que aparezcan problemas de servicio o con el confort de la estructura. Vamos a hacer algunas, para terminar porque este video es muy corto, la idea es que sea cortito, sugerencias simples para elaborar el proyecto y el modelo estructural. Una sugerencia puede ser alejar las columnas de los tabiques cuando ya tenemos una cantidad de pisos interesante para que se incremente la parte de cargas gravitatorias D más L que tomarán los tabiques y se reduzca la excentricidad E igual al cociente del momento sobre la carga total sobre el tabique sobre los mismos. Eso va a mejorar las condiciones de la fundación, ¿sí? Y también tenemos otra mejora, que se atenúan los problemas de deformaciones diferenciales por fluencia entre las columnas extremas más solicitadas por cargas permanentes y los tabiques con menor nivel de carga para D más L. Situación que ya comentamos en fluencia y algo en columnas. Por contar con un software poderoso, como son la mayoría de los programas que hoy tenemos, que nos permite incorporar, por ejemplo, elementos no prioritarios, sugiero nada más no caer en la tentación de realizarlo. A modo de ejemplo, hay muchos videos que uno ve donde se detalla con mucho cuidado cómo incorporar escaleras en el modelo para evaluar el comportamiento frente a cargas horizontales. Perdemos mucho tiempo haciéndolo y el aporte que dan esas escaleras realmente es no relevante y podemos cometer algún error en el desarrollo de ese modelo justamente por este tipo de dificultades. Yo sugiero, por eso, que por ejemplo las escaleras, salvo alguna estructura muy particular, no las incorporemos en el modelo para analizar cuál es la respuesta frente a cargas horizontales. ¿Sí? Puede ser que en algún caso, para alguna estructura muy especial, sea un elemento importante. No es lo frecuente esto. Y para terminar, sí, como dijimos en la primera estructura que vimos, los pórticos están conformados por vigas, pero vigas chatas o vigas planas que tienen poquito más que la altura de la losa. Son vigas que son susceptibles de experimentar fisuraciones importantes debido a la baja altura, deformaciones que pueden generar a mediano y largo plazo flechas que sean excesivas y tienen poca ductilidad y poca capacidad de transmitir momentos, porque las vigas son más anchas que las columnas usualmente, para darle una rigidez equivalente, poca eficiencia para transmitir momentos derivados de cargas horizontales, por ejemplo, de columnas a vigas o vigas a columnas. Por supuesto, no son estructuras aconsejables para emplear en zonas sísmicas. Y finalmente, un comentario, la luz de cálculo de este tipo de elementos se debería medir de eje a eje de columna. Bueno, de esta manera hemos dado
por finalizado este video que es breve. Esperamos que nos acompañen con los próximos. Gracias por su atención.